Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Vamos a explicar el primer video de nuestro curso de electricidad electrónica. A ver, vamos a empezar. Empecemos con la ley de Ohm explicando que voltaje es igual a la intensidad de corriente por resistencia. Esto es la ley de Ohm. ¿No? El circuito, ¿cómo se llama el curso? Entonces, digamos, el curso se llama electricidad electrónica, pero vamos a explicar sobre ley de Ohm. Ley de Ohm, y yo le diría mejor voltaje, corriente y polaridad de la resistencia. En la resistencia. A ver, este es el título: voltaje, corriente y polaridad en la resistencia. Ahí está. Entonces empecemos con la ley de Ohm, que dice voltaje es intensidad de la corriente por la resistencia. Podemos hacer el triángulo clásico, común, ¿no? Que más o menos dice así, ¿no? Más o menos, a ver cómo lo ponemos. A ver, así. Voltaje es intensidad de la corriente por la resistencia, o resistencia por corriente, ¿no? ¿Qué es el voltaje? El voltaje es la energía que llega a un circuito que lo alimenta, que es el corazón, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el tomacorriente, ¿no? Estos son los agujeros. Entonces la tensión, también llama tensión, ¿no? Tensión o voltaje es lo que va a alimentar a todo. Este es el corazón, ¿no? Si no hay esto, pues no hay energía para el circuito. Entonces, el voltaje es la intensidad de la corriente por la resistencia. ¿Ya? El voltaje es VIR o VIR, como en el pajarito en inglés. VIR, voltaje es intensidad de la corriente por resistencia, ¿no? O resistencia por corriente. ¿Cuál es la unidad de voltaje? Voltaje R por I o I por R, ¿no? VIR, en la unidad de voltaje es V de voltios, ¿no? Voltios. Voltios, ¿no? V de voltios. Y ahí está, ese es el voltaje, ¿no? La energía que llega al circuito. De ahí sigue la corriente. La corriente es la intensidad o flujo de electrones que va a circular en el circuito, ¿no? Va a circular en todo el circuito, flujo de electrones que va a circular en el circuito, ¿no? Pero esta es la corriente convencional, no usamos la corriente real, porque la corriente real va en sentido antihorario, ¿no? Pues respectivamente. Usamos la corriente convencional. Entonces, I es intensidad de la corriente. Intensidad de la corriente, y está su unidad en amperios. Ah, de amperios, ¿ya? Amperios. La corriente es en amperios, y es el flujo de electrones que pasa o circula a través del circuito, o a través de la resistencia, podría ser, ¿no? A través del circuito resistente. Acá estamos hablando, ¿cómo se llama? Circuito, el curso, ¿cómo se llama? Se llama electricidad electrónica, ¿no? Entonces, es para dirigido a estudiantes de industrial, mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. Resistencia
es el dispositivo que se opone al flujo de corriente, al flujo de electrones de la corriente eléctrica, ¿no? Es el dispositivo que se opone al flujo de electrones de la corriente eléctrica. Entonces, esta resistencia, ¿no? Que su unidad es el ohmio, el ohm, y bueno, vamos a ponerlo más bonito, a ver más bonito. Estamos haciendo un curso, ¿no? Tiene que ser interesante el curso. Más es el problema resuelto, ya no es tanto la parte teórica, más el problema resuelto, pues es justo en lo que, donde los alumnos se tranquean, ¿no? Se tranquean, no saben qué hacer, se desesperan. Entonces la resistencia es R, resistencia. La resistencia es en ohmios, y así es, ¿no? ¿Cuál es el símbolo de la resistencia? Este de acá, ¿no? Este de acá. Este R, por ejemplo, un kilómetro. Bueno, entonces, tenemos esto, y vamos a ver cómo se polariza. Ahora vamos a ver, recuerden que el VIR cumple, ¿no? Voltaje es intensidad por la resistencia, intensidad de la corriente por la resistencia o resistencia por corriente. Veamos cómo se polariza una resistencia si la corriente pasa en un sentido, ¿no? Esta es la corriente se llama I, es decir, y este es R1. Ahí está, R1. Entonces, la corriente al pasar en este sentido hacia la derecha, como un brazo hacia la derecha, va a entrar en una tensión positiva más o mayor, más o mayor, bueno, mayor se dice, ¿no? Pero ponle más. Y una tensión negativa menor. Y va a formar un voltaje o una caída de tensión que se va a llamar B1, porque es relativo a R1. Entonces, este B1 va a ser así. B1 es resistencia por la ley de R por I. Resistencia R1 por corriente I. Y eso es expresado en voltios. Así, voltios. Entonces, esa es la polaridad de la resistencia, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una resistencia, así, R2, pero la corriente ahora va hacia abajo? La corriente va hacia abajo. Entonces polariza más, menos, una tensión R2, B2. Y esta es la corriente I2, ¿no? I2, R2, B2. Por la ley de Ohm, por la ley de Ohm, yo sé que voltaje o tensión, voltaje, B2 es R2 por I2, ¿no? Resistencia por corriente. Voltaje o resistencia por corriente. Entonces, miren cómo la corriente polariza, ¿no? Si cae la corriente, polariza más, menos. Ahora, ¿qué pasa si la corriente sube? Los cuatro casos, ¿no? Si pasa hacia la derecha, si pasa hacia abajo, y si la corriente sube, si la corriente sube. Si la corriente sube, va a polarizar más, menos, entra en más, siempre entra en más, salen menos, ¿no? Acá entra en más, salen menos, entra en más, salen menos.
y forma una tensión B3. Donde B3, la tensión B3 la tensión B3 es R3, resistencia por corriente, ¿no? Como N3, 3 y 3. Y esto en voltios. Veamos por última vez cómo va la resistencia R4 y la corriente pasa ya no a la derecha, sino hacia la izquierda. Entonces pasa hacia la izquierda, tomamos la cola y por acá está entrando, por la cola entra, siempre por la cola entra, ¿ya? Por la cola entra, forma tensión positiva y cae en tensión negativa, ¿no? Por eso es caída de tensión, porque va de más a mayor, de más a menos. B4, y ese voltaje B4 es resistencia por corriente. Resistencia por corriente, ¿ya? Resistencia por corriente. Entonces, esa resistencia, como es de 4, es de 4, y 4, todo es 4, entonces 4 y 4. ¿No? Vamos a repetir el resumen para ver si han entendido. Si la corriente pasa hacia la derecha, la flecha apunta hacia la derecha, ¿no? Entonces tomo la cola y por ahí entra. Entre más, sale menos. Caída de tensión. Donde el voltaje fuera un voltaje B1 y ese B1 es resistencia por corriente. Ya está. Si va hacia abajo, la flecha va hacia abajo, tomo la cola, entre más, sale menos, B2 R por I. Ya está. Si sube, como está subiendo, tomo la cola, entra por la cola, más, menos, B3, ¿no? Acá entra hacia la izquierda, entonces, por donde va a entrar, entra más, menos, B4, R por I. Es en voltaje. Bueno, ese es cómo polariza la corriente, cómo polariza la resistencia. Esto es importante para hacer las mallas. Es muy importante para hacer la malla. Bueno, haremos otro videito donde explicaremos ley de voltaje Kirchhoff, ¿no? La ley de voltaje Kirchhoff, y ahí explicaremos el método de las mallas. El método de las mallas es muy importante. Bueno, recordar que el voltaje es intensidad por la corriente, intensidad de la corriente por la resistencia o R por I. Ya está, ya está. Bueno, lo dejamos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo dejamos ahí.